hoy en la conferencia tenemos el agrado de recibir al doctor Mario Sánchez Swain, es nuevo miembro de la academia. El doctor Sánchez Swain es una de las grandes importaciones que ha hecho el país. Él nació en la República Popular de China y llegó a Costa Rica cuando tenía 8 años de edad. Somos coterráneos, el doctor vivió en Nicoya, ahí vive su familia. Hablar del doctor Sánchez Swain nos llevaría toda la noche, prácticamente. Tiene un currículum impresionante. Él es graduado de la Universidad de Costa Rica y es especialista en medicina crítica y terapia intensiva y también especialista en anestesiología y recuperación. O sea, tiene 2 especialidades. Y ha sido desde estudiante una persona sobresaliente. Obtuvo el mejor promedio de admisión a la Universidad Nacional en 1988. Fue el segundo mejor promedio en la etapa de examen de residencia a nivel nacional, graduado con honor de la Escuela de Medicina, el mejor residente de su promoción, graduado de honor, etc. Y actualmente él funge como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es el coordinador local en el Hospital Calderón Guardia del posgrado de anestesia y recuperación. Ha escrito 3 libros, tiene muchos artículos publicados y quienes lo conocen pues saben la calidad de persona que es. Y es un enamorado y participante activo de todos los programas académicos en el colegio y ahora en la Academia Nacional de Medicina. El doctor Sánchez nos va a dar una conferencia muy interesante que es el impacto clínico detrás de los premios Nobel de Medicina y Fisiología. Ustedes saben muy bien que en el campo de la medicina y la fisiología, Alfred Nobel especificó claramente que sería entregado por fisiología o medicina, por lo que los galardonados pueden proceder de muchos campos, sobre todo que incluyen citología, genética, bioquímica, etc. Y todos estos descubrimientos por estos premios Nobel han hecho que la vida sea mejor desde el punto de vista que la salud esté mejor. Por ejemplo, premios Nobel tenemos los diabéticos se han beneficiado del descubrimiento de la insulina por Banting y Best allá en Canadá y la hipercolesterolemia que no se entendía. Todo ese tipo de cosas han revolucionado positivamente la medicina y las diferentes técnicas para el tratamiento de muchas otras enfermedades. Entonces el doctor Sánchez nos va a revisar todo esto. Doctor Sánchez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es un honor compartir con ustedes este tema que me apasiona y espero que les guste a la hora de hacer una revisión histórica de cada uno de esos descubrimientos que fueron galardonados con este premio tan trascendental para la humanidad. Vamos a ver de que cada uno de estos descubrimientos finalmente se pudo traducir en un beneficio para la humanidad. El tema entonces que voy a hablar es sobre el impacto clínico que existe detrás de los premios Nobel de Medicina o Fisiología. Claramente Alfred Nobel en su testamento especifica de que el premio no es solamente para el área de medicina, sino que también para el área de fisiología, permitiendo de esa manera abarcar biología, abarcar genética, abarcar otras ramas relacionadas con lo que es el tratamiento de las enfermedades humanas. Bueno, este premio se galardona y se entrega cada 10 de diciembre. Esto corresponde exactamente al día del fallecimiento de Alfred Nobel. Es una ceremonia muy pomposa, muy seria, y se transmite a nivel mundial como uno de los eventos académicos más importantes para la humanidad.
no solamente para el área de medicina, sino que también comprende economía, comprende la paz, comprende física, comprende química, y esto tiene la relevancia de que se trata de uno de los premios que producen más impacto, puesto de que es conformado por un comité muy selecto, escogiendo entre todas las opciones el mejor de cada área. A manera de ilustración, ese es el menú que voy a hablarles, un breve repaso de algunos conceptos generales de este tema. También vamos a revisar quién fue Alfred Nobel y cómo llegó este premio a instaurarse y actualmente se considera como el premio más importante a nivel mundial. ¿Cuáles son los premios Nobel? Obviamente son muchísimos y voy a hablar solamente de los que tienen más impacto en la medicina actual. Algunos premios realmente fueron galardonados para descubrimientos que se traslaparon entre sí. Vamos a tratar de ir enlazando cada uno de esos descubrimientos para poder entender por qué en la actualidad practicamos la medicina a como lo estamos haciendo. Y también muy importante, ¿cuál ha sido la transformación de la medicina a partir de cada uno de esos descubrimientos? Va a haber controversias, cada uno de nosotros vamos a tener una lista de quiénes hubieran sido los que merecían este premio. Eso, a manera de analogía, es como la lista de la selección nacional. Cada uno de nosotros tenemos una lista de los jugadores que consideramos que serían los más adecuados. Cuando el equipo gana, probablemente todos coincidimos, pero cuando el equipo pierde 0-2, empezamos a cuestionar de por qué no se puso este, por qué no se puso el otro, etcétera, etcétera. Y con los premios Nobel sucede exactamente lo mismo. Va a haber controversia, algunos nombres probablemente serán excluidos injustamente, pero esos son los premios que fueron finalmente entregados. Vamos a hacer también una reflexión con un par de mensajes para hacer, ojalá que ustedes se lo lleven para su casa. A manera de introducción, tenemos que entender cómo a partir de un descubrimiento que finalmente se trabajó en el Premio Nobel de Fisiología o de Medicina, esto va a causar un efecto a manera de dominó que finalmente nos va a golpear y se va a traducir en la práctica actual de la medicina. Este es el concepto de impacto. Muchas veces nosotros no logramos entender las cosas hasta que miramos hacia atrás y empezamos a entender, sucedió esto, sucedió lo otro, y al final cada uno de esos sucesos podemos conectar, como decía Steve Jobs, entendemos la actualidad y vamos a poder predecir el futuro si conectamos los puntos. Cuando son puntos aislados, probablemente no tiene ningún sentido. Es decir, un solo descubrimiento quizás no tiene sentido. Pero cuando empezamos a conectar los puntos, nos damos cuenta de que cada uno de esos puntos nos están delimitando una forma que nos recuerda un avión. Ese es el concepto de conectar los puntos. Y en esta noche vamos a tratar de conectar un descubrimiento con otro descubrimiento para tener una idea global de las cosas. La historia de los premios Nobel probablemente empieza con una cosa como esto, los juegos pirotécnicos. Ahora, ¿qué tienen que ver los juegos pirotécnicos con los premios Nobel? Suena demasiado extraño, pero vamos a desarrollar el tema con una revisión de la historia. Ahorita parece no tener ningún solo sentido, es decir, solamente está moviendo un punto, no está moviendo el avión. Para empezar, ¿quién fue Alfred Nobel? ¿Quién es el personaje detrás de este tipo de premio tan apreciado que tiene tanto prestigio? Alfred Nobel o Alfred Bernhard Nobel nació en Estocolmo, sueco, pero él vivió una parte, era cosmopolita. Pasó a vivir en diferentes partes, incluso pasó a vivir una buena cantidad de años en San Petersburgo. Para recordar, conectando los puntos, San Petersburgo es la base donde va a estar la selección nacional y es la ciudad sede donde se va a celebrar el partido Costa Rica contra Brasil, San Petersburgo. Bueno,
Entonces él estuvo viviendo en diferentes ciudades. Una de las más importantes que vivió una buena cantidad de tiempo fue San Petersburgo, y ahí se produjo un hecho trascendental. Pero antes, conectando los puntos, vamos a retroceder un par de décadas, y fue Ascanio Sobrero. Ascanio Sobrero fue un químico, fue italiano y fue el descubridor o el inventor de la nitroglicerina. Él, mezclando glicerina con ácido nítrico, un ácido potente, logró obtener la nitroglicerina. Ascanio Sobrero, sin embargo, tuvo un problema, y es el peligro que conlleva trabajar con la nitroglicerina. Mezclando la glicerina con ácido nítrico, logró producir entonces la nitroglicerina. Sin embargo, la nitroglicerina es explosiva, y de hecho Ascanio Sobrero quedó con la cara deformada. Él, a partir de ese entonces, perdió el interés para seguir estudiando las propiedades explosivas de la nitroglicerina. Lo ideal es tener el poder explosivo de la nitroglicerina, pero a la vez que sea manejable. Y la nitroglicerina en ese momento es un compuesto inmanejable. ¿Por qué? Porque tiene gran poder explosivo, y tiene un poder explosivo mucho mayor que la pólvora negra. Aquí estamos conectando los puntos. Recuerden los juegos pirotécnicos. Hace 1000 años, en la antigua China, los alquimistas intentaron sintetizar un producto que sea el elixir de la juventud para el emperador. Mezclando cosas, logró obtener la pólvora negra. En ese entonces, la pólvora negra fue un hallazgo, un descubrimiento accidental. De hecho, como la intención era crear elixir de la juventud, entonces se le llamó esto Foyo, que significa medicamento de fuego, ¿verdad? O sea, con esto se dio el origen de la pólvora negra. La pólvora negra durante muchos siglos fue el explosivo. Tiene la ventaja de que es manejable, pero de un poder explosivo relativamente débil. Habría que romper túneles, abrir zanjas, y la pólvora no tenía capacidad o poder explosivo suficiente para romper rocas. Habría que descubrir o sintetizar una sustancia mucho más potente. Ese fue el origen, por eso la necesidad es madre de todas las invenciones, el surgimiento de la nitroglicerina. Entonces, aquí estamos conectando los puntos. La medicina de fuego de los chinos dio origen por necesidad a la síntesis de la nitroglicerina. Ahora, ¿por qué Alfred Nobel se interesó en esto? Bueno, Alfred Nobel tenía conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque él y toda la familia era dueño de una compañía, que es la compañía Bofors, y se encarga de fabricación de armas y de la parte metalúrgica. Obviamente a él le interesaba muchísimo que se crease algo que aumentase el poder explosivo mucho mayor que la pólvora negra. De ahí surgió la necesidad de la nitroglicerina, 6 veces más potente en comparación con la pólvora negra. Y bueno, en ese entonces toda la parte de Europa estaba en guerra, y era obviamente muy necesario que se crease armas que tengan alto poder explosivo para liquidar al enemigo. Y ahí estaba el papel de Alfred Nobel y su familia. Era una familia que se encargaba de fabricar explosivos. Sin embargo, la nitroglicerina tenía un problema. Por ejemplo, si se martillase un poco de nitroglicerina, se produce una explosión tremenda. Y eso que es una gotita. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un frasco entero de nitroglicerina? Tendríamos grave problema y un peligro completamente que podrían matar. Inclusive, en uno de los talleres de los Nobel hubo una explosión por una manipulación inadecuada de la nitroglicerina, y lamentablemente el hermano menor de Alfred Nobel falleció durante esa explosión. Entonces, la necesidad obliga a buscar
método para estabilizar y sea más manejable la nitroglicerina. Es decir, es buen explosivo, pero poco manejable. Entonces, Alfred Nobel empezó a mezclar cosas y de manera incidental encontró que mezclando tierra de diatomea, que es básicamente un tipo de roca fósil de las algas, logró entonces que la nitroglicerina se combinase con la tierra diatomea y de esa forma obtuvo el explosivo ideal. La dinamita, lo llamó así porque proviene del griego dinamos, que significa trabajo o fuerza o energía. Y bueno, ya tiene la dinamita y había guerra, y especialmente en la zona de la antigua Unión Soviética, en ese caso Crimea. Hubo una de las guerras más sangrientas en esa época, fue la época en donde surge además la profesión de la enfermería como profesión. Ahí trabajó Florence Nightingale, y en la guerra de Crimea se consumió muchísimo explosivo y la familia Nobel se hizo multimillonario. Es decir, era como algo paradójico, lucrarse a partir de la sangre humana, a partir del dolor, a partir de la matanza, a partir de la muerte. Entonces, ¿por qué se instauró este premio, verdad? Obviamente Alfred Nobel se sintió con bastante remordimiento. Él se hizo millonario, pero ¿a costa de qué? De muchísimos muertos. Además, Alfred Nobel nunca se casó, no tenía hijos, no tenía tampoco una buena relación con la familia, con el resto de los familiares. De tal forma que él, a partir de las ganancias de las guerras, ¿verdad?, que fue muchísimo, ¿verdad?, se cree que en el momento del fallecimiento de Alfred Nobel tenía una fortuna de 33 millones de coronas. Al final decidió que esa herencia no se lo iba a dejar a la familia, sino que escribió un testamento, y en ese testamento literalmente lo que hizo fue, de esos 33 millones de coronas suecas, solamente iba a dejar 100.000 para los familiares. Los 32.900.000 se iba a destinar para un premio, y a partir de los intereses se iba a galardonar año a año los más sobresalientes en esos 5 distintos campos. Obviamente era predecible. Él falleció en 1898 y la familia apeló el testamento. Finalmente la corte falló en contra de la familia porque es un testamento firmado por él, y bueno, la familia solamente se quedó con 100.000 y el resto se destinó para fondo para el premio Nobel. Y de tal forma que cada 10 de diciembre, que es la fecha de fallecimiento de Nobel, se iba a repartir para esas 6 categorías. Inicialmente solamente eran 5 categorías: de paz, literatura, física, química, medicina o fisiología. Pero en la década de los 60 el Banco de Suecia instauró un premio paralelo que también se llama Premio Nobel Premio Nobel como tal de Economía, pero no era la intención inicial de Alfred Nobel. Entonces nos vamos a concentrar solamente en esta noche sobre la medicina y la fisiología. ¿En qué consiste este tan afamado premio? Una medalla de oro sólido de 18 quilates, un diploma que constata el nombre del galardonado y el motivo por el cual fue escogido por el comité para ser galardonado, y una bolsa muy grande de dinero. ¿En qué consiste o qué cantidad este premio, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2017, cada uno de esos 6 premios representaba 9 millones de coronas suecas. Ahora, esto en términos de conversión, ¿cuánto equivale de monedas de corona sueca a moneda, digamos, más conocida por nosotros? Eso equivale a alrededor de 940.000 euros, o sea, 1.1 millón de dólares. Una cantidad muy grande, ¿verdad? De hecho, de manera amarillista, Alfred Nobel decía: este premio es jugoso, ¿para qué? Para que el galardonado ya no tenga que preocupar por el resto de su vida en su manutención, ¿verdad? Bueno,
Vamos a revisar entonces cuáles fueron los premios Nobel que tuvieron más impacto, por lo menos a mi juicio, a mi razonamiento, en la medicina actual. Vamos a ver esos premios y luego cada uno de esos premios en qué se tradujo en la práctica actual. El primer galardonado en Nobel de Medicina o Fisiología fue von Behring, Emil Adolf von Behring. Eso fue en el año 1901. Recuerde que Alfred Nobel falleció en 1898, 3 años antes. El premio no se entregó inmediatamente por la apelación de la familia. Finalmente, el fallo fue en contra de la familia y se empezó a repartir el premio a partir del año 1901. A él se le galardona por sus estudios en la seroterapia. Él observó de que el suero de los pacientes que tuvieron infección por tifus, por fiebre tifoidea, podía ser transferido su inmunidad. Este suero, cuando se inyecta a otro paciente que no tenía la enfermedad, le protegía. Es un importante descubrimiento y es la base para entender algunas cosas que hacemos en la actualidad. Las gamma globulinas. Las gamma globulinas no son ni más ni menos que la aplicación del concepto de von Behring. A partir de la purificación de algunos anticuerpos, de un pool de anticuerpos, podía conferir entonces una inmunidad que se transfiere del donante hacia el receptor. Las gamma globulinas actualmente lo utilizamos en un montón de enfermedades. Un ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que se supone que son anticuerpos que va a atacar contra ciertos anticuerpos anómalos que van a dañar la mielina de los nervios periféricos. Al año siguiente se galardona con el Premio Nobel de Medicina a Ronald Ross. Hasta ese momento no se sabía la causa por la cual algunas personas empezaban con fiebre muy alta, pasaba 2 o 3 días bien y al tercer o cuarto día otra vez con fiebre, se ponía ictérico y muchos de ellos fallecían. Se calculaba que en esa época a nivel mundial se estaba muriendo 1 millón de personas producto de una enfermedad que le llamaba malaria. No se sabía la patogenia, por eso se decía que era mal aire. Y también se decía que era una enfermedad de pantano, palude, por eso se llamaba paludismo. Bueno, Ronald Ross logró dilucidar el ciclo de la malaria. Y con eso se cambia completamente el enfoque, ya no una enfermedad que no tenía explicación, sino una enfermedad claramente identificable, incluyendo el vector, el mosquito Anopheles. Robert Koch fue también otro de los primeros galardonados. Ya con solo el apellido nos hace recordar el bacilo de Koch. Él fue el que describió, entre otros descubrimientos, el agente causante de la tuberculosis, otra de las enfermedades que mataba millones de personas alrededor del mundo. Entre la malaria y la tuberculosis aniquilaba prácticamente 2 millones de personas alrededor del mundo cada año. Era una de las causas inclusive de exterminio de algunas aldeas. Y Robert Koch fue el que logró dilucidar, de ahí que como honor a este descubrimiento se bautiza como el bacilo de Koch. A partir de eso, entonces se logró identificar claramente la causalidad infecciosa de esta enfermedad, este flagelo. En el año 1906, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal, él era español y él era italiano, cambia completamente el enfoque de la neurología. Cada uno de ellos hicieron tinciones y particularmente el doctor Santiago Ramón y Cajal era muy buen dibujante. En ese entonces no había microfotografía, simplemente veía a través del microscopio y él con tinción podía hacer entonces dibujo de lo que él veía. Esta es una célula de Purkinje y logró de esta manera dilucidar la citoarquitectura del sistema nervioso. Un cambio trascendental en el entendimiento de las enfermedades neurológicas. El doctor Emil Theodor Kocher
fue otro de los galardonados, fue específicamente en el año 1909, por sus investigaciones en la glándula tiroides, no solamente en la histología, sino en la anatomía, y además, como era cirujano, describió una técnica para disminuir la tasa de complicaciones, específicamente sangrado y lesión del nervio recurrente. De ahí que el doctor Theodor Kocher fue el primer cirujano que se le galardonó con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Bueno, hoy en día la enfermedad tiroidea es bastante común. Aquí vemos una de estas pacientes, de hecho se le realizó una tiroidectomía y esa glándula tiroidea pesó 980 gramos, prácticamente es el tamaño de la cabeza de esta paciente. Y bueno, la patología tiroidea es bastante común tanto en forma de hiper como hipotiroidismo y el crecimiento, en ese caso, de bocio. El doctor Kocher describió una técnica que consiste en disecar plano por plano, identificar las estructuras vasculares y tratando de respetar el nervio recurrente laríngeo o los nervios recurrentes laringeos. De hecho, utilizó su ingenio y diseñó esta pinza. Es una pinza hemostática. Los cirujanos que están aquí se dan cuenta de que eso es la pinza de Kocher o de Kocher, ¿verdad? El doctor Alexis Carrel, en el año 1912, recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina gracias a su investigación en las técnicas de sutura vascular. Él fue un médico francés. De hecho, él estaba interesado en desarrollar una máquina de circulación extracorpórea, no logró por la limitación tecnológica de aquel entonces, así como los conocimientos de ese entonces. De hecho, conoció a Charles Lindbergh. Charles Lindbergh se hizo muy famoso y además tenía muchísimo dinero a raíz de ser el primero en cruzar el Atlántico en el Espíritu de San Luis. Y este aviador empezó a patrocinar el laboratorio de Alexis Carrel porque Charles Lindbergh tenía un amigo que tenía una insuficiencia cardíaca terminal y él supo de que Alexis Carrel estaba tratando de crear una máquina para circulación extracorpórea y depositó esperanza en que Alexis Carrel iba a desarrollar la técnica para hacer un trasplante cardíaco. Finalmente no lo logró, pero eso fue uno de los momentos en que se empieza a gestar la opción del trasplante cardíaco. Esto finalmente se dio en diciembre de 1967 en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Este paciente, Louis Waskansky, un lituano de origen judío que huyó de los nazis y se refugió en Sudáfrica. Ahí sí no le va a encontrar nadie, ¿verdad? Pero padecía de una cardiopatía terminal y fue el primer trasplantado en el año 1967. Este fue el doctor Christian Barnard. De hecho, los estadounidenses se sintieron engañados o traicionados por él, porque él se entrenó en Estados Unidos a la par del doctor Adrian Kantrowitz, a la par de Norman Shumway, y apenas logró obtener el título, se fue corriendo, bueno, en ese caso volando hacia Sudáfrica, ¿verdad? Corriendo no podía, ¿verdad? A Sudáfrica, y en vista de la poca restricción en términos de bioética, se le adelantó 2 meses a sus profesores estadounidenses. Un par de meses después, específicamente en el año 1968, 2 meses después, su profesor Norman Shumway realiza el primer trasplante cardíaco en Estados Unidos, pero es el segundo en el mundo. El doctor Charles Robert Rickett, nosotros probablemente no lo escuchamos tan frecuentemente, pero es el padre del concepto de la anafilaxis. Hoy en día, gracias a sus descripciones, entendemos por qué se da este tipo de problema. Este paciente, por ejemplo, tenía claramente una alergia a, decía, AINES, y en vista de que
no estaba muy claro y nosotros somos un poco desconfiados en esto, a pesar que estaba en el expediente anotado aquí, ¿verdad? Alérgico a tramal, arcedol, penicilina, pero para la analgesia de ese paciente le pusimos diclofenaco. Y cuando estaba en sala de recuperación, la enfermera decía, el paciente no puede ver. Empecé a razonar, qué raro, no hay ningún medicamento que cause ceguera. Cuando vuelvo a ver el paciente, era que no podía ver porque estaba con angioedema. Bueno, esto es entendible a raíz de la histamina como causante de este problema, descrito por el doctor Charles Rickett. El Otto Fritz Meyerhoff describe el ciclo del ácido láctico. Y para eso se le otorga el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1922. Es importante entender que el metabolismo celular se basa básicamente en dos zonas: el metabolismo citosólico y el metabolismo mitocondrial. El metabolismo citosólico es el que produce energía a partir del ciclo del ácido láctico, descrito por Otto Meyerhoff. Esto se traduce en la medicina actual, especialmente en los pacientes que tienen shock circulatorio. Ese paciente, como ustedes ven, tiene un shock séptico secundario a una peritonitis y vean ustedes la acrocianosis. A raíz de esto, el paciente, en vista de la insuficiencia circulatoria, utiliza método alternativo para obtener ATP, en ese caso del ciclo de ácido láctico. Y la consecuencia lo vemos acá. Vean ustedes un pH menor de 7, un bicarbonato bajísimo y lactato en 14, ¿verdad? O sea, para entender este reporte de gases arteriales tenemos que retroceder al descubrimiento de Otto Meyerhoff, el ciclo del ácido láctico. Un personaje muy importante fue el doctor Frederick Banting. De hecho, él junto con MacLeod logra identificar la hormona que se encuentra en las células beta de los islotes de Langerhans. Por eso esa hormona lo bautizó como la insulina. Con ese descubrimiento se le galardona en el año 23 con el premio Nobel. Junto con este co-descubridor, el doctor MacLeod. Ahora, ¿cuál fue el impacto? Fíjense que antes del descubrimiento de la insulina, como vemos en este paciente, fue el primero que recibió la terapia con insulina, Leonard Thompson. Leonard Thompson tenía una diabetes de tipo 1. Era una sentencia de muerte en esa época, no vivía más que un año. Era la sentencia completa de muerte, peor que cualquier cáncer en esa época, antes del descubrimiento de la insulina. Leonard Thompson fue el primero en recibir, y vean ustedes, cuando ya empezó a recibir terapia con insulina, otro muchacho. De hecho, vivió hasta la adolescencia, falleció por una neumonía. Pero durante todo ese tiempo extra que vivió, se benefició de la terapia insulínica. Si vamos a un hospital, prácticamente sería inconcebible que no encontremos con un electrocardiógrafo. El origen del electrocardiógrafo tenemos que remontar a tiempo del holandés Wilhelm Einthoven. Por esa descripción recibió el premio Nobel en el año 1924. El mecanismo del electrocardiograma. Observen ustedes, este era el primer electrocardiógrafo del doctor Einthoven. Era un armastote. De hecho, vean que el paciente, en ese caso el experimentado, tenía que sumergirse en una tina con agua con sal, ¿verdad? Un electrodo prácticamente, ¿verdad? Y la calidad del trazo era bastante deficiente, ¿verdad? Vean ustedes, imagínense cuando usted le dice al paciente, te voy a hacer un electrocardiograma, ¿verdad? Y queda todo mojado con agua con solución salina, ¿verdad? Y era solamente un par de derivaciones. De hecho, es interesante analizar por qué las ondas del electro le llamamos onda PQRSTU.
Resulta que Einthoven, cuando registró los primeros trazos, tenía un garabato así, ¿verdad? Ni siquiera se parecía a los trazos de los electrodos actuales. El problema era que para registrar, literalmente era un galvanógrafo, tenía que traducir los movimientos de la aguja del galvanógrafo con una columna de mercurio. Y sabemos que el mercurio es el único metal líquido, pero tenía una inercia. El doctor Einthoven lo que hizo fue, mediante cálculos matemáticos, hacer la compensación de la inercia que se añade, ¿verdad?, por el uso de la columna de mercurio, y creó entonces un dibujo amplificado. Al principio no sabía que cuántas ondas iba a encontrar. Por eso, al principio le puso la primera onda con el nombre de P. ¿Por qué P? Porque él, aparte de que era un inventor, era matemático. Admiraba a René Descartes. Y René Descartes, por la nomenclatura matemática, ponía para un punto la letra O. Entonces él intuyó, bueno, no voy a utilizar O porque es un punto. Quiere decir que voy a utilizar del alfabeto P, Q, R, S, T. Temía de que iba a encontrar más onda y que no iba a alcanzar el alfabeto. Finalmente la naturaleza lo premió, porque hasta la letra U, hasta la onda U, es lo que hasta el momento se encuentra, ¿verdad? Y bueno, la traducción es esto, ¿verdad? Algo muy cotidiano. Héctor, este es un paciente con una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. Gracias a Einthoven podemos hacer este tipo de diagnóstico, ¿verdad? Y inclusive en sala de operaciones también contamos ya con electrocardiógrafos que no necesitan ni siquiera un papel, sino que acá vemos una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular, y acá se ve el fenómeno de Ashman, que es aberrancia de conducción. Todo esto entendemos en la actualidad gracias a el descubrimiento y la invención y el genio del doctor Einthoven. 1930 fue un cambio trascendental para todos. ¿Por qué? Porque Karl Steiner fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por haber identificado y por haber encontrado la razón por la cual cuando la sangre de una persona se mezcla con la sangre de otra persona, podía producir la aglutinación. Entonces, él empezó a mezclar diferentes sangre de diferentes pacientes y entonces logró identificar grupos sanguíneos. Identificó grupo A, grupo B y el grupo 0. Aunque como A es una letra, B es una letra y algo redondo, que en realidad es un 0, todos decimos ABO, aunque lo correcto es AB0. Y bueno, con eso se disminuyó dramáticamente las reacciones transfusionales. Antes, prácticamente transfundir a un paciente había que cruzarse los dedos para que no hubiera una reacción transfusional. Y bueno, gracias a Steiner, la medicina cambió radicalmente. Muchos de los cirujanos que están acá simple y sencillamente no podían ejercer sin el respaldo de la terapia transfusional. Esto cambia radicalmente, vean ustedes, instrumentaciones de columna para cifoescoliosis. Sería impensable sin el respaldo de la terapia transfusional. Pacientes como estos de trauma, pacientes de cirugías hepáticas, en este caso de trauma, todo esto fue posible gracias a la terapia transfusional. El doctor Steiner probablemente es uno de los más influyentes en la medicina actual. El doctor Warburg, junto con el doctor Warburg, fue el que describe el mecanismo subcelular de los citocromos en la respiración celular. Por eso, al año siguiente se le galardona el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Describe el papel de los citocromos. Bueno, ¿cómo se traduce? Parece muy etéreo, ¿verdad?, lo de los citocromos, pero yo lo vi y lo comprobé, la importancia de los citocromos. Esta paciente se le realizó una colangiopancreatografía retrógrada y durante todo el procedimiento estuvo desaturada. 7 días después va a sala de operaciones para la colecistectomía y durante toda la cirugía estuvo con desaturación.
no mejoraba con oxígeno suplementario, vean ustedes, pero la paciente no tenía datos de insuficiencia respiratoria. Cuando se le toman unos gases, lo interesante es que la saturación dice interferencia, hemoglobina interferencia. Algo no estaba caminando con esa paciente, a pesar de que clínicamente no tenía datos de insuficiencia respiratoria. Y en eso, la paciente estaba en recuperación, le tomamos unos gases, la sangre salía negra, pero la paciente no tenía insuficiencia respiratoria clínicamente. El hijo vino a visitarla, estaba en recuperación, y por curiosidad le digo, vea, vamos a ponerle el oxímetro para ver qué pasa. Desaturado este muchacho. Entonces le dije, voy a citar a toda su familia en un día al hospital para ver qué pasa. Esta niña, vea que recién venía saliendo del kinder, vea, con el uniforme, 74 de saturación. Este otro, que es hijo de él, 76%. De hecho, tenía una fractura nasal y cuando lo habían ya anestesiado, nunca levantó la saturación y lo despertaron y no fue operado. 2 años después todavía tiene la nariz torcida, ¿verdad? Esta es otra de las hijas de la señora, 69 de saturación. Qué raro, ¿eh? Y la paciente estuvo 3 días hospitalizada después de un parto vaginal que no tenía ninguna complicación excepto esa saturación baja. Otra de una nieta, 73%, ¿verdad? Una nieta también de ella estaba normal, 98%. Entonces aquí está toda la familia, ¿verdad? Los que están aquí marcados, ¿verdad?, son los que tienen la desaturación, y él está sin, ella está sin, ¿verdad? Todo lo demás estaba desaturado, pero no tenía dato de insuficiencia respiratoria. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, esto es un caso de metahemoglobina congénita por déficit de un citocromo B5 reductasa, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos viendo la explicación de uno de los premios Nobel de Fisiología de Medicina. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque los oxímetros son daltónicos, no logra diferenciar entre la desoxihemoglobina, la oxihemoglobina y la metahemoglobina. De hecho, acá tiene un número que puede ser análogo a lo que ocurre con los daltónicos. Si usted logra ver 56, no tiene daltonismo. A las mujeres no le pasa eso porque el daltonismo es una enfermedad ligada al cromosoma X. Solamente los hombres podemos padecer de esto. Y ocurre 1 de cada 90 varones, ¿verdad? Es una enfermedad bastante común. Bueno, Otto Lowy, ¿verdad?, fue galardonado por el Premio Nobel de Fisiología por haber descrito lo que es la transmisión sináptica. Imagínense en este momento no entender por qué una célula eléctricamente excitable comunica con la otra célula eléctricamente excitable. Bueno, gracias a las observaciones de Otto Lowy se pudo dilucidar de que existe una unión entre la célula pre y la célula postsináptica, y que la célula presináptica, en este caso un nervio, liberaba sustancias que cruzando el espacio intersináptico se pegaba a los receptores postsinápticos, causando un efecto que suele ser la excitación eléctrica de una célula neural o la contracción de una célula, en ese caso músculo liso o músculo esquelético o músculo cardíaco. Este entendimiento permitió entonces sintetizar un montón de fármacos capaces de bloquear esos receptores o aumentar la exocitosis de esos receptores y entender ciertas enfermedades como tétanos, entenderse ciertas enfermedades como botulismo, simple y sencillamente porque se trataba de enfermedades que bloqueaban la función normal de la unión intersináptica. Este nombre que es como impronunciable, ¿verdad? En el año 1937 sintetizó la vitamina C como una sustancia antioxidante, Hoy en día vemos la vitamina C como algo cotidiano, pero probablemente de él la frase más importante, ¿verdad?, la contribución más importante quizás es esta cita. Dice, descubrir algo significa mirar lo mismo que está viendo todo el mundo y percibirlo de manera diferente, ¿verdad?
diferente. Entonces, esta frase que se atribuye a el descubridor de la vitamina C es probablemente el denominador común de todos los descubrimientos, Todos vemos cosa cotidiana, pero solo el que tiene la mente preparada logra encontrar de que algo diferente está ocurriendo. Y bueno, algo diferente está ocurriendo también fue el descubrimiento de Henrik Dam. Él fue el investigador que logró descubrir y sintetizar la vitamina K en el año 1943. Es bastante loable porque estamos aquí muy cerca o dentro de el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Era prácticamente inconcebible de que esta persona lograse ganar este premio, máxime que él era alemán, ¿verdad? En medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Descubrió la vitamina K. Esta es la fórmula estructural de la vitamina K. Llama la atención de que hasta ese momento se había descrito la vitamina A, B, C, D, E. La siguiente vitamina en ser nominada sería la vitamina F. De todas maneras hubiera sido la G, la H, la I, pero se brinca Dam a la letra K porque se dio cuenta de que la vitamina K participaba en ¿qué? En la coagulación, ¿verdad? En la coagulación. Y gracias a este entendimiento, nosotros en la actualidad podemos aplicar vitamina K para prevenir la hemorragia neonatal. Y además podemos modificar el metabolismo de vitamina K mediante muchos medicamentos. Uno de los más comunes es la warfarina, ¿verdad? Uno de los medicamentos más utilizados en la práctica clínica, como se ve en este caso, ¿verdad? El paciente estaba anticoagulado con la warfarina, pero estaba sobre anticoagulado. Vea que tiene un IR 14.7, ¿verdad? La consecuencia, estaba dormida, ¿verdad? Se mordió la lengua, hizo un hematoma de toda la lengua, ¿verdad? Bueno, terminó en una traqueostomía. Bueno, gracias al doctor Dam, que describe el metabolismo de la vitamina K en la coagulación, es por medio de estos conceptos que en la industria farmacéutica logra sintetizar el complejo protrombínico, el octaplex, que tiene los factores 10, 9, 7 y 2. Y bueno, también hay un octaplex plus que tiene además la proteína C. Esto fue lo que se aplicó a esa paciente sobre anticoagulada, y observen ustedes después de la reversión cómo pasó de INR 14 a un INR de 1. ¿Cómo se logra este milagro? Solo a través del entendimiento del metabolismo de vitamina K, gracias a la contribución del Dr. Dam. Bueno, el punto medular fue el descubrimiento de la penicilina para la medicina por Alexander Fleming. Para algunos fue también un descubrimiento de clorito picado, aunque no hay registro, por lo menos bibliográfico, contundente. Alexander Fleming sí lo reportó en el año 1927 y se le galardona en el año 1945 con el premio Nobel. Pero no solamente él, sino que dos investigadores también de Oxford, el doctor Ernest Borrich-Chain y Howard Florey. Cabe mencionar que ellos dos, Howard Florey y Ernest Borrich-Chain, no eran colegas de investigación de Alexander Fleming. Más bien Alexander Fleming encontró de que algo estaba pasando, pero los que dieron el empuje final fueron más bien estos dos. Aunque la historia siempre recuerda al primero, el segundo y tercero ya no cuentan, ¿verdad? Eso es igual que un campeonato de fútbol, se recuerda quién campeonizó, pero del segundo para abajo ya no interesa. Bueno, sí interesa al que descendió, ¿verdad? Pero los extremos son importantes, ¿verdad? Bueno, la penicilina cambió dramáticamente, ¿verdad? Que a partir de ahí se modifica entonces el manejo de las enfermedades infecciosas. Muchos de los soldados en la guerra no morían de las heridas, sino que morían de la infección, ¿verdad? Gracias a la penicilina, millones de soldados fueron salvados, ¿verdad? Y hoy en día, sin embargo, ¿verdad?, la resistencia antibiótica hace que muchos de los pacientes tengan enfermedades infecciosas por gérmenes que antes eran sensibles y hoy en día se convierte en un dolor de cabeza, ¿verdad?, por la resistencia antibiótica.
En el año después aparece Antonio Ega Moniz. A él se le galardona por haber descrito una técnica para el manejo de la depresión. Se llama la técnica de la lobotomía prefrontal. ¿En qué consiste la lobotomía prefrontal? Literalmente con un picahielo, ¿verdad? Había dos accesos, uno transorbitario y uno prefrontal, ¿verdad? Era increíble cómo en aquella época no tenía ni la noción de lo que es la asepsia y la antisepsia, ¿verdad? Se hacía a mano pelada, ¿verdad? El que realizó en mayor cantidad esa técnica fue el doctor Walter Freeman en Estados Unidos. Hizo más de 4,000 de estos. Y uno de esos pacientes fue la hermana de Kennedy, Rosemary Kennedy, que quedó completamente en mutismo akinético, ¿verdad? Por una lesión, ¿verdad? Así se hacía, ¿verdad? Sin TAC, sin estereotaxia, sin nada, ¿verdad? Simplemente picahielo y hacía entonces un movimiento de abanico para causar entonces una deaferentación prefrontal. Por eso es que muchos solicitaron desinscribir al doctor Antonio Ega Moniz de la lista de premios Nobel porque era algo bárbaro, ¿verdad? Pero por lo menos en el estatuto no tiene esa posibilidad. El doctor Showalter, ¿verdad? Junto con Calvin Kendall y junto con este otro, describe algo muy importante: el papel de la corteza suprarrenal en la regulación del metabolismo y la inmunidad. Es decir, ellos describieron la hormona, la cortisona, ¿verdad? Bueno, sin eso no tendríamos opción de tratamiento para estos pacientes, por ejemplo, afectados de artritis reumatoidea, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, sobredosificados que haga con síndrome de Cushing, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sería de la medicina de trasplante sin el soporte de los esteroides? Este paciente no podría ser trasplantado riñón en la actualidad sin la ayuda de los esteroides, ¿verdad? O este paciente, ¿verdad? Bueno, aquí es una donación cadavérica, un hígado que se evisceró y se trasplantó a este paciente, ¿verdad? Vea qué bien se encuentra ese paciente después del trasplante de hígado, ¿verdad? En el año 52, el doctor Waxman describe y descubre la streptomicina, el primer medicamento antibiótico efectivo contra la tuberculosis. Recordemos que primero fue Robert Koch el que identifica el germen. Ahora estamos conectando los puntos, ¿verdad? Identifica el germen y aquí el tratamiento, ¿verdad? Pero acá, con respecto al doctor Waxman, hay una controversia, porque Waxman era el jefe de Albert Schweitzer, ¿verdad? Y Albert Schweitzer nunca recibió el premio Nobel, aunque él fue el descubridor real de la streptomicina. Por años el doctor Waxman negó la participación de él. Posteriormente, en vistas de la insistencia, hicieron un arreglo por debajo. Sin embargo, la historia del premio Nobel constata de que fue Waxman y no fue realmente que fue su verdadero descubridor. Con eso, muchos pacientes de tuberculosis se beneficiaron. Con esto se inicia la era de la terapia antifímica efectiva con la streptomicina. Posteriormente, en la década de los 60, aparece la rifampicina, la isoniazida, el etambutol. Y con ello podemos entender por qué en el año 1972 se cierra este hospital que se encuentra en Prusia, el Sanatorio de Durán, porque ya no tenía razón confinar en el aislamiento geográfico a un montón de pacientes cuando ya existe un tratamiento efectivo para la tuberculosis. Y en esa época no había tanta resistencia de los bacilo contra los antifímicos, ¿verdad? Entonces ya estamos conectando los puntos, ¿verdad? Acá el doctor Enders, junto con este que es bastante difícil de pronunciar, describe el cultivo del virus de la poliomielitis, junto también con Weller. Estos tres recibieron el premio Nobel, aunque la enfermedad seguía golpeando a millones de personas, especialmente a la población infantil alrededor del mundo. Gracias a dos investigadores que lograron entonces trabajar a partir de las observaciones de ellos tres, lograron el doctor Jonas Salk y Albert Sabin sintetizar entonces la primera vacuna
inicialmente de virus muerto y posteriormente de virus atenuado. Y hoy en día la poliomielitis prácticamente se ha erradicado de la tierra, a pesar que hay brotes, ¿verdad? El doctor Werner Forssmann recibió un premio Nobel bastante curioso, ¿verdad? Por haber realizado la cateterización cardíaca, la autocateterización cardíaca. Él era urólogo, utilizando una sonda de Foley, ¿verdad? Se autocateterizó en una vena antecubital, inyectó de medio contraste y esa es la primera radiografía de lo que sería una arteriografía, en ese caso cardíaca, ¿verdad? Bueno, a raíz de esto el hospital consideró que estaba atentando, o sea, se estaba suicidando, haciendo práctica peligrosa y lo despidió. Él siguió haciendo hasta que finalmente no pudo porque se le había esclerosado todas las venas. Como decía Albert Einstein, ¿verdad? Ante ese tipo de situación, ¿verdad? Hay dos cosas infinitas, ¿verdad? El universo y la estupidez humana, ¿verdad? Y del universo no estoy tan seguro, ¿verdad? Aunque por esa estupidez, ¿verdad? Por esa estupidez sirvió de un mal ejemplo, ¿verdad? Como este meme, ¿verdad? No soy un inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo, ¿verdad? Y ese mal ejemplo fue tomado por Dickinson Richards y por André Cuernan, ¿verdad? Ellos fueron los impulsores de lo que sería la cateterización cardíaca, el cateterismo, ¿verdad? Sin eso no podría uno imaginar, como en este caso, ¿verdad? Un paciente que llega al servicio de emergencia con un dolor torácico típico, se le hace este electro y tiene cambios prácticamente en todas las derivaciones. Con supradenivel, estaba con síndrome coronario agudo. Se lleva a sala de cateterismo gracias a Werner Forssmann, ¿verdad? Se le realiza este cateterismo y se encuentra una lesión ostial, ¿verdad? En el tronco de la coronaria izquierda. Se le coloca un stent luego de una angioplastía y ahora estamos conectando los puntos. Entendemos por qué estamos haciendo las cosas gracias a observaciones de algunas personas atrevidas, diría según Albert Einstein, una estupidez, pero gracias a esa estupidez estamos viendo este tipo de terapia de avanzada. Arthur Kornberg recibe el premio Nobel por haber descrito el mecanismo de la transmisión genética a través de ARN y ADN, ¿verdad? Él, junto con su colega, ¿verdad? Con el español Severo Ochoa. Severo Ochoa fue el segundo español en recibir el premio Nobel. El primero fue Santiago Ramón y Cajal, ¿verdad? Entre ellos dos describen de que dentro de los núcleos de las células, se encuentra entonces ese material genético en forma de ADN, ¿verdad? En forma de ADN, y que por medio de ARN sale y se transforma este ARN en material que sería las proteínas que van a ser entonces los causantes de los efectos biológicos. Todo eso fue posible gracias a las observaciones de ellos dos. Curiosamente, y es una de las cosas a resaltar, la herencia a veces importante, ¿verdad? El hijo de Arthur Kornberg, ¿verdad? Roger David Kornberg, obtuvo el premio Nobel de Química en el año 2006, ¿verdad? De las pocas veces en que padre e hijo recibe premio Nobel, ¿verdad? Bueno, Pierre y Marie Curie tuvieron una hija, Juliette, que también recibió premio Nobel. Entonces son de las cosas curiosas, ¿verdad? Midauer describe el mecanismo de la inmunidad adquirida. Esto de la tolerancia de la inmunidad adquirida permitió, por medio de la transfusión y por medio de algunos medicamentos, para ese entonces ya existía el cortisol, permitir cirugías como esta, ¿verdad? El doctor Longino Soto Pacheco fue el primer cirujano en el país que realizó el primer trasplante cardíaco en Costa Rica y en Centroamérica, y entiendo que también en Caribe, ¿verdad? A Juan Rueda, ¿verdad? Que vivió bastante para esa época, ¿verdad? Nosotros tuvimos en el año 2007 a María Castillo Alemán, la primera paciente trasplantada de corazón. Ella todavía está viva y goza de buena salud y buena funcionalidad.
esto sería imposible si no existiese el entendimiento de la tolerancia inmunológica desarrollado por Midauer, ¿verdad? Y la paciente realmente está bastante bien desde el punto de vista funcional, así como ella. Hay una lista bastante grande de pacientes de distintos órganos sólidos trasplantados de manera exitosa, ¿verdad? Bueno, un punto muy importante de inflexión en medicina fue dado por Francis Crick, James Watson, ¿verdad? Y Maurice Wilkin. Ellos fueron los que describieron de que dentro del núcleo está el material genético en forma de doble hélice, que sería el material de ADN, ¿verdad? Ellos describen entonces de que el material nuclear de la herencia, ¿verdad?, está en forma de ADN que está arrollado de una forma levógira, y este es el entendimiento de lo que es la herencia mendeliana, ¿verdad? Tanto así que dio origen a muchos descubrimientos. Hace un par de años incluso todo el genoma humano fue secuenciado, ¿verdad? Fue secuenciado, ya tenemos prácticamente el código genético, ¿verdad? Sin embargo, es importante recordar una persona que lamentablemente no estuvo nominada, ¿verdad? Fue Rosalind Franklin, ¿verdad? Ella fue la que desarrolló la técnica de la cristalografía del ADN. Esa fue la primera cristalografía que permitió a Maurice Wilkin, a James Watson y a Francis Crick entender el mecanismo de el ADN que se arrolla en forma de levógira, obteniendo entonces esa doble cadena, ¿verdad? Ella lamentablemente falleció un par de meses antes de que ellos tres recibieran el premio Nobel. En el año 1970, von Euler describe el mecanismo de la transmisión, pero de la vía del dolor. Es decir, que en la vía de dolor, la célula presináptica, en este caso una neurona, pasa la información por medio de un neurotransmisor que se llama la sustancia P. Se llama así P porque viene de pain, ¿verdad? Bueno, bloqueando este mediador de pain, se logra obtener la analgesia de muchos de los pacientes, especialmente los pacientes de trauma, ¿verdad? En el año 1971 se logra identificar las hormonas que media la neurotransmisión del sistema simpático. Gracias a Sutherland, ¿verdad? Es que, bueno, entendemos el mecanismo de acción de un medicamento muy utilizado que es la epinefrina, así como todas las demás catecolaminas. Alan McCormack en el año 1979 recibe el premio Nobel junto con Godfrey Hounsfield, acá está Godfrey Hounsfield, por haber descrito la tecnología de la tomografía axial computarizada en el año 1979. Ellos 4 años antes ya habían hecho el bosquejo de cómo iba a ser este aparato, ¿verdad? Este es el bosquejo manual, ¿verdad? Y vean que es bastante rudimentario. Prácticamente es un montón de tubos de rayos X que giraba alrededor del cuerpo, y por medio de cálculos matemáticos y correcciones se reconstruía y se obtenía una imagen que básicamente es una reconstrucción, ¿verdad? Esta fue la primera tomografía de tórax que se publicó en American Journal of Röntgenology en 1976. Cuando vemos esta imagen nos da risa porque prácticamente no se ve nada, ¿verdad? Pero era lo mejor que existía en aquella época. Mucho, eso sí, superior a una radiografía, ¿verdad? Hoy en día ya la calidad es muchísimo mejor resolución, ¿verdad? Vean, aquí se ve un infarto a nivel talámico, ¿verdad? Pequeñito, pero estratégico, ¿verdad? Gracias a la ubicación por la tomografía. ¿Qué sería de nosotros en la actualidad si no contáramos con esta herramienta, ¿verdad? Probablemente tendríamos serios problemas, especialmente con los pacientes neurológicos y en todo general, ¿verdad? Inclusive esta paciente que tuvo un síndrome trombofílico por hiperhomocisteinemia, se le realizó una craniotomía descompresiva porque tuvo un infarto hemisférico masivo. La paciente está viva y gracias a la tecnología digital, vean que se puede hacer una reconstrucción digital. Se le realizó una impresión en 3D del cráneo, se le colocó el cráneo, se le realizó una cranioplastía con una impresora 3D, ¿verdad? Gracias a la tomografía, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Esto sería imposible si no fuese por McCormack y por
Godfrey Hounsfield, ¿verdad? Y vean ustedes acá, ¿verdad? Una paciente de 16 años que consultó a la clínica Coronado por cefalea y después perdió la conciencia, se le realiza ese TAC, hemorragia subaracnoidea, y cuando se le realiza la arteriografía, un aneurisma gigantesco, ¿verdad? Un aneurisma gigantesco. Sería imposible el diagnóstico en una época anterior, probablemente el diagnóstico se hubiera hecho post-mortem, ¿verdad? Post-mortem, ¿verdad? Sperry, ¿verdad? En el año 1983 describe la especialización funcional de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Algo que ya se sabe, pero él logró dilucidar, esta área corresponde a esta función y esta otra función, ¿verdad? Bueno, y esto nos permite entender, ¿verdad?, por qué el hemisferio derecho se encarga de la parte afectiva, amorosa, ¿verdad? No entendemos por qué, ¿verdad?, pero creo que todos los que están presentes acá sienten como una empatía, ¿verdad?, por esta mascota tan amorosa, ¿verdad? No entendemos, ¿verdad?, pero es porque el cerebro funciona de esta manera, funcionalmente en forma estructurada. Bengtson junto con John Vane y junto con Samuelson, ellos tres en una parrillada cuestionan por qué hay zonas del cuerpo que se inflaman. Y empezaron a trabajar sobre esa pregunta y lograron identificar una sustancia autacoide. Identificaron las prostaglandinas. Inicialmente, como trabajaron en la glándula prostática del carnero, creyeron que era exclusivo de ahí que ellos bautizaron esa sustancia como prostaglandina, ¿verdad? Prostaglandina, de glándula prostática. Hoy sabemos que las prostaglandinas son autacoides que se encuentran en todo el cuerpo y que media de manera muy importante la inflamación del cuerpo y mecanismos de protección, ¿verdad? Gracias a este entendimiento hay un montón de medicamentos que son bloqueadores de la síntesis de prostaglandina, básicamente los AINES, ¿verdad? Y bueno, si nosotros logramos bloquear esas cosas, podemos hacer ciertos milagritos, ¿verdad? Eso lo hacemos en sala de operaciones, ¿verdad? Ese paciente tuvo una fractura expuesta de tibia peroné, ¿verdad? Se le realizó un bloqueo y ese paciente, conservando la parte motora, pero no la parte sensitiva, ¿verdad? Nosotros amarillistamente podemos decir, mueva los pies y mueva los pies, ¿verdad? Dolor no tiene, ¿verdad? En el año 1985 hay una inflexión importante, la relevancia de los trastornos metabólicos, ¿verdad? Hoy en día los trastornos metabólicos matan millones de personas alrededor del mundo, ¿verdad? Y si no lo mata, complica su vida, ¿verdad? Su calidad de vida. Michael Stuart Brown junto con Joseph Goldstein, ¿verdad? Joseph Leonard Goldstein, describe el metabolismo del colesterol. Literalmente ellos fueron los que describieron el mecanismo por el cual el colesterol es captado por la célula hepática a través del receptor LDL, internalizándose. Y de esta forma logran explicar la fisiopatología de lo que es la hipercolesterolemia familiar por un problema a nivel de receptores de LDL. Gracias a esto, la industria farmacéutica pudo sintetizar medicamentos que bloquean la síntesis de colesterol, en este caso el más utilizado a nivel mundial, Lipitor, atorvastatina. ¿Y esto qué impacto tiene? Probablemente para Pfizer, ¿verdad? Porque para Pfizer, ¿verdad?, le representaba en el año 2005, ¿verdad?, una venta anual de 12 billones de dólares, ¿verdad? 1.200 millones de dólares de venta alrededor del mundo, ¿verdad? Obviamente a partir de la caducidad de su patente empieza a descender, ¿verdad? Pero ellos ya recuperaron la inversión, ¿verdad? Alfred Gilman y junto con Martin Rothbard, ellos recibieron en el año 94 el premio Nobel por haber descrito y dilucidado el mecanismo de acción de la proteína G. La proteína G. Bueno, probablemente lo recordamos más por este libro, ¿verdad? El libro de Alfred Gilman y Goodman, ¿verdad? Goodman y Gilman, ¿verdad? Es el editor en jefe, ¿verdad? La proteína G es una proteína que se encuentra en la membrana, que se encarga de pasar la información de afuera de membrana hacia adentro de membrana, específicamente a la AMP
ciclasa. Es el intermediario entre el receptor que se encuentra afuera de la célula, afuera membrana, con el AMP ciclasa que se encuentra dentro de la membrana. Entonces, este intermediario es la proteína G. Y ellos lograron dilucidar esto. Y con eso, un montón de medicamentos lograron entonces ser comprendido su mecanismo de acción, ¿verdad? En el año 98, Furgosh, Louis Ignarro y Murray, ellos describieron algo que era muy enigmático durante muchos años, muchas décadas. De hecho, todavía me acuerdo como estudiante que existía una sustancia que le llamábamos sustancia o factor relajante derivado de endotelio. No se sabía qué era, hasta que ellos tres lograron dilucidar que se trataba de un gas, el óxido nítrico, con una vida media de apenas 0.25 segundos, demasiado efímero, y lograron identificar que se producía en la célula endotelial. Y hoy en día muchos medicamentos actúan sobre la vía del óxido nítrico. Si no, vea la Viagra, ¿verdad? El sildenafil, ¿verdad? Y muchos otros medicamentos, por ejemplo, los vasodilatadores arteriales y los vasodilatadores pulmonares, actúan por medio de la vía del óxido nítrico, ¿verdad? Dos personajes muy importantes, ¿verdad? Lauterbur y Peter Mansfield, ¿verdad? Probablemente es más fácil de pronunciar, ¿verdad? Ingleses, inventaron la tecnología de la resonancia magnética. Ya habíamos dicho de la importancia de la tomografía, ahora el complemento ideal, ¿verdad? La resonancia magnética. Con la resonancia magnética se logra prácticamente escudriñar el último de los rincones del cuerpo, ¿verdad? El último de los rincones del cuerpo. Y se logra identificar tumoraciones que a veces ni siquiera en una tomografía axial computarizada se puede encontrar, ¿verdad? Es el complemento ideal, ¿verdad? Y bueno, de hecho hoy en día se está desarrollando escáner de resonancia cada vez más potente, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un escáner que tiene 22 tera, ¿verdad? 22 Tesla, pero capaz de levitar hasta una ranita, ¿verdad? Imagínense la calidad de imagen que se logra obtener con un imán de esta potencia, ¿verdad? Bueno, siempre se había dicho de que la enfermedad ulceropéptica era un problema de hiperacidez, tanto así que durante muchos años muchos cirujanos hacían vaguectomía troncular supraselectiva, hacía cirugía que disminuía la secreción del jugo gástrico. Mandábamos los pacientes a tomar antiácido, hidroxal, mandábamos a los pacientes a un montón de dietas raras con tal de disminuir la acidez, hasta que Barry Marshall y Robin Warren encontraron de que la enfermedad ulceropéptica no era un problema únicamente de la acidez, sino que se convirtió en una enfermedad infecciosa, Helicobacter pylori. A raíz de eso, el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica ya no se basa en disminuir la secreción del ácido, sino más bien en antibióticos, ¿verdad? Ya se convirtió en una enfermedad infecciosa. Bueno, ya casi vamos a ir terminando, porque ya aquí vamos por el año 2007, ¿verdad? Mario Capecci y Evans, ¿verdad? Describe la célula madre, ¿verdad? Un tema trascendental junto con Smithy, trascendental y controversial, porque sí es bastante nuevo, ¿verdad? Lo de célula madre, vemos que en la actualidad es un boom, en todos los congresos se discute, pero todavía es muy controversial, ¿verdad? Mucha gente está lucrando del concepto de la célula madre, utilizando este concepto que todavía es bastante nuevo para terapias no aprobadas, no convencionales, pero que genera muchísimo dinero, ¿verdad? Muchísimo dinero. En el año 1981 se describe los primeros 5 casos de la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida. Se había escrito en un sobrecargo que volaba de San Francisco a Nueva York. Se caracterizaba porque tenía defensas muy bajas y además un tumor que era bastante benigno, Kaposi, se convertía en algo muy agresivo. Ese es el inicio de la enfermedad por HIV. Durante muchísimos años no se sabía la causa. De hecho, muchos cuestionaban si se trataba de un problema
ambiental, no infeccioso, o es un problema de tipo oncológico. Hasta que ella tal vez no es tan conocida, ¿verdad? Pero él sí, ¿verdad? Luc Montagnier describe en el Instituto Pasteur el virus de la inmunodeficiencia humana. Al Comité de Premio Nobel le costó muchísimo asignar a Luc Montagnier como el galardonado de este premio en el año 2008. ¿Por qué? Porque durante muchos años, ¿verdad?, se tenía la controversia de que este norteamericano, este estadounidense, Robert Galbraith, decía que él es el que descubrió, hasta que finalmente, luego de un análisis exhaustivo, la conclusión actual es que Luc Montagnier es el descubridor del virus de HIV, ¿verdad?, de HIV. Elizabeth Blackburn, ¿verdad?, describe la enzima telomerasa junto con 3 colegas más, ¿verdad? Carol Snyder y este otro, ¿verdad? Describe la importancia de la parte terminal de los cromosomas, que se llama la porción telomérica o telómero o telomerasa. Eso es importante porque esta parte donde se envejece tiene que ver con el control del proceso de envejecimiento, ¿verdad? La pérdida de la regulación de las porciones terminales de los cromosomas, o sea, los telómeros, ¿verdad?, es una de las razones por las cuales nosotros envejecemos. Y si pudiéramos evitar la pérdida de la parte telomérica, probablemente tendríamos el elixir de la juventud, algo que anhelaba el emperador chino hace 1000 años, ¿verdad? Bueno, hablando de chinos, ¿verdad?, dice que tiene 80 años, ¿verdad?, y logra hacer esas cosas, ¿verdad? Me imagino que sus telómeros están bastante bien intactos, ¿verdad?, porque probablemente si la actividad de la telomerasa estuviese dañada, no podría regenerar los telómeros, ¿verdad?, y no podría hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? En el año 2010, Robert Edwards fue galardonado por haber desarrollado la fertilización in vitro, ¿verdad? Bueno, y gracias a este avance, ¿verdad?, que se dio en el año 1978, cuando nació el primer bebé probeta, ¿verdad?, hoy en día ya es algo bastante común. De hecho, allá en Costa Rica este boom se va a dar aún más con la entrada de la ley de regulación de este tipo de reproducción asistida, ¿verdad? O'Keefe en el año 2014 recibe el premio Nobel por haber descrito las células que constituye el sistema de GPS del cerebro, ¿verdad? Junto con 2 colegas más, ella y Moser, ¿verdad? De hecho, ellos 2 son esposos, ¿verdad? May Britt Moser y Edward Moser, ellos como esposos, junto con el tercero, ¿verdad?, recibe el premio Nobel por haber descrito las células que tienen que ver con el GPS del sistema nervioso. Probablemente algo importante para entender por qué algunos de nosotros, ¿verdad?, vamos manejando, ¿verdad?, y apenas se nos sale un poquito de la ruta convencional, ya nos perdemos, y hay otras personas que son como gatos, ¿verdad?, por más que usted trata de perderlo, ¿verdad?, no se pierde, ¿verdad? Tendrá explicación probablemente en ese tipo de situaciones, ¿verdad? En el año 2015, la primera china y el primer chino, ¿verdad?, que recibe el premio Nobel de China continental fue Tu Youyou, ¿verdad? Ella fue encargada por Mao Zedong para encontrar un tratamiento contra la malaria, ¿verdad?, la enfermedad que había matado a millones de personas y había decidido muchas guerras. Mao Zedong estaba en contra de la parte subvietnamita que era apoyada por los gringos, ¿verdad? Entonces, encargó a una comisión para ver de qué manera, sintetizando algunas sustancias, pudiera erradicar la malaria entre los soldados de Vietnam comunista. Entonces, ella y junto con varios científicos fueron enviados a la isla Hainan y ahí ella desarrolló, sintetizó la artemisinina, que básicamente esta es la molécula de la artemisinina que se obtiene de esta planta.
y se convirtió en una medicina que no es occidental, sino una medicina milenaria china, y logró demostrar de que esta medicina milenaria china tenía un alto poder terapéutico contra la malaria. Y probablemente ayudó a muchos de los vietnamitas comunistas para ganar la guerra contra los gringos que estaban apoyando a los vietnamitas que no eran comunistas. De tal forma de que ya malaria se está convirtiendo en una enfermedad bastante controlable, ¿verdad? No se ha erradicado, ¿verdad? El 25 de abril es el Día Mundial de la Malaria, ¿verdad? Y Costa Rica, ¿verdad? Que no está libre de malaria, ¿verdad? Las zonas libres de malaria son las que están en color blanco, ¿verdad? Está bastante baja la incidencia, ¿verdad? Dichosamente, ¿verdad? Por ejemplo, según el Ministerio de Salud, ¿verdad? Del año 2011 al 2016, en Costa Rica hubo solamente 16 casos de malaria reportados. Recuerdo cuando estaba trabajando en el servicio social que malaria todavía era una enfermedad bastante común, ¿verdad? Y bueno, en el año 2017 se incrementó a 21 casos, un brote, ¿verdad? Un brote. Algunos de estos son autóctonos, la mayoría, ¿verdad? Pero hubo algunos casos importados también, ¿verdad? Importados. Y bueno, ya estamos en el año 2016, acá este japonés se le galardona con el premio Nobel por haber descrito el mecanismo de la autofagia, ¿verdad? La autofagia es un mecanismo complejo que permite a las células protegerse en estado de inanición, ¿verdad? Todavía es bastante reciente este concepto, quizás en el futuro podamos aprovechar la autofagia como un blanco terapéutico para algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Y bueno, en el año 2017, ¿verdad? 3 científicos, Hall, Rosbach y Young, se le da el premio Nobel por haber descrito el mecanismo molecular del ritmo circadiano, ¿verdad? Tiene que ver con el control de los tiempos alrededor del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces la brecha actual se está ensanchando, ¿verdad? Porque los descubrimientos van a pasos gigantados, ¿verdad? Y nosotros en capacidad de aprendizaje estamos así, ¿verdad? Y cada vez estamos alejando más y más de la medicina, de la ciencia de alto nivel, ¿verdad? Esa es la brecha, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una brecha y tenemos que tratar de disminuir esta separación, ¿verdad? Y en cuanto a brecha, y además, si lo utilizamos de manera incorrecta, ¿verdad? Podemos incurrir en serios errores con, obviamente, consecuencias desastrosas para nuestros pacientes, ¿verdad? Para nuestros pacientes. Y algunos no estarán de acuerdo con algunos premios, ¿verdad? Probablemente algunos han sido olvidados, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Harvey Cushing, ¿verdad? Pionero de la neurocirugía en Estados Unidos, ¿verdad? Pero si al doctor Harvey Cushing le hubieran dado el premio Nobel, ¿verdad? Probablemente le hubieran dado también el premio Nobel a estos neurocirujanos africanos, ¿verdad? Ellos tienen una técnica bastante curiosa, ¿verdad? Hacen trepanaciones, ¿verdad? Los pacientes están bajo trance, no están intubados, ¿verdad? No están operando un cadáver, ¿verdad? Sino un ser vivo, ¿verdad? Abre el cráneo con tal de que pudiera abrir orificio para que los malos espíritus se pudiera salir, ¿verdad? Y bueno, utilizando instrumentos bastante rudimentarios, ¿verdad? Con poca asepsia, ¿verdad? Diría, ¿verdad? O ninguna asepsia, ¿verdad? Vean que está operando, vean, el paciente está vivo, ¿verdad? Acá en medio de la cirugía, ¿verdad? No tiene ningún monitor, ¿verdad? No está intubado, ¿verdad? Después de un tiempo, cada uno hace un receso, ¿verdad? Me imagino que toma algún tipo de estimulante. El mismo paciente, ¿verdad? Durante la cirugía toma algo, ¿verdad? Sería increíble, ¿verdad? O algo impensable, ¿verdad? Para la medicina occidental. Después de ese descanso, vamos de nuevo, ¿verdad? Continúa el proceso de la trepanación, ¿verdad? Hay que afilar los cuchillos de las piedras obsidianas, ¿verdad? Y bueno, después de cerca de 6 horas de estar haciendo esto, ¿verdad? Con descanso inclusive, ¿verdad? Paciente despierto, ¿verdad?
finalmente termina de hacer entonces la trepanación, ¿verdad? Se logra sacar los malos espíritus, entre comillas, ¿verdad? Y el paciente al final de eso, ¿verdad? Se le hace un lavado, se le quita la sangre, ¿verdad? Y se le pone un vendaje y ya, ¿verdad? O sea, si a Harvey Cushing le da un premio Nobel, a este tiene que darle 2 premios Nobel, yo diría, ¿verdad? El doctor John Gibbon, ¿verdad? Padre de la circulación extracorpórea, ¿verdad? Hoy en día 1 millón de cirugías cardíacas se está realizando todos los años, ¿verdad? Uno de los mayores inventos, ¿verdad? Y al doctor John Gibbon lo han nominado varias ocasiones, pero nunca se le dio y no es posible que él gane porque ya está muerto, ¿verdad? Premio Nobel no se da de manera póstuma, ¿verdad? Igualmente, para estos dos médicos de Cedars Mount Sinai en Estados Unidos, el doctor William Ganz y el doctor Harold James Swan, ¿verdad? Los que inventaron el catéter de flotación, ¿verdad? Igualmente, estos desarrolladores de marcapasos, ¿verdad? El doctor Sol, el doctor Senning, el doctor Ake Senning, ¿verdad? Los que desarrollaron el marcapaso, bueno, el doctor Takuo Aoyagi, que desarrolló la pulsioximetría. Uno pensaría que él también es merecedor, ¿verdad? Bueno, y también los cauterios, ¿verdad? El doctor Bobby, ¿verdad? Todos estos son los que están en la lista, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de todos los pioneros de lo que es la medicina de la anestesia neuroaxial, ¿verdad? Hoy en día sería imposible para muchos procedimientos sin la asistencia de la anestesia y la analgesia neuroaxial, ¿verdad? Y monitorización, ¿verdad? El electroencefalograma o algo más limitado, el BIS o la entropía, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de lo que es la desfibrilación? ¿Verdad? Millones de personas se están siendo salvados o se les mejora la calidad de vida mediante la desfibrilación y la cardioversión, ¿verdad? Y bueno, siempre nosotros pensamos en las cosas de afuera, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en las cosas de adentro, ¿verdad? Óscar Arias Sánchez, por su iniciativa, obviamente no tiene que ver con medicina, sino con la paz, ¿verdad? A través del Pacto de Esquipula, ¿verdad? Recibió el premio Nobel en 1987. Su contemporáneo de presidente en ese entonces de Guatemala, Vinicio Cerezo Arévalo, reclama que él debió haber sido más bien el autor, porque el que merecedor, porque él fue el que escribió el Pacto de Esquipula, ¿verdad? Pero bueno, también, ¿verdad? En Costa Rica históricamente no solamente ha habido uno, sino que este es un país privilegiado, ¿verdad? Tenemos 2 premios Nobel, ¿verdad? El doctor Walter Muñoz, ¿verdad? De hecho, él fue el primer premio Nobel de la Paz de Costa Rica, antes de Óscar Arias, ¿verdad? En el año 1985, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él formaba parte del directorio de una organización de médicos en contra de lo que es la proliferación de armas nucleares y la guerra nuclear, ¿verdad? De hecho, él en su currículum se promociona como el primer galardonado con el premio Nobel antes de Óscar Arias, ¿verdad? Y no solamente fue galardonado, sino que en el año 2009 fue nominado, ¿verdad? Otra vez para Premio Nobel de la Paz y recibió cerca de 700,000 firmas y quedó en el escalafón como el 9º de un total de 10 nominados para el Premio Nobel de la Paz en el año 2009, ¿verdad? Así es que tenemos 2 premios Nobel, ¿verdad? Mensaje para llevar para casa. Los premios Nobel de Medicina o Fisiología han sido galardonados a mentes brillantes cuyos descubrimientos han permitido modificar positivamente en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los pacientes. Sin embargo, ¿verdad? No todos los descubrimientos han tenido la misma relevancia en cuanto al impacto de la medicina actual, pero sin lugar a duda, ¿verdad? Cada uno de estos sirvieron de punto de pivote para el desarrollo de más investigaciones. Esas más investigaciones a veces no van acompañadas de mejor calidad humana, de humanismo, de la parte ética. Lamentablemente también entre más descubrimiento estamos llegando a una medicina de encarnizamiento terapéutico. Pacientes terminales, nosotros
tratamos de interrumpir su proceso natural de muerte haciendo cosas extraordinarias, muy costosas, de cero impacto desde el punto de vista de la salud pública, pero de muchísima inversión desde el punto de vista económica, ¿verdad? Pacientes que ya de manera natural, de manera pacífica, se iban a despedir de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros, especialmente con la medicina milénica, ¿verdad? O sea, del millennium, ¿verdad? Y más aún, ¿verdad? Si hemos sido galardonados con algunos premios, ¿verdad? Algunos reconocimientos, ¿verdad? Queremos combatir acérrimamente contra la muerte, ¿verdad? Y tratamos de jalar paciente que ya tiene un pie y el otro pie al otro lado, ¿verdad? Y simplemente tratamos de jalarlo, ¿verdad? Haciendo cosas extraordinarias, modificando su proceso natural y quizás prolongando únicamente su agonía, ¿verdad? Tratando entonces de pelear contra la muerte, ¿verdad? Sin pensar de que detrás de todo ese esfuerzo que se llama esfuerzos futiles, conlleva alto gasto, mucho impacto emocional entre el paciente, ¿verdad? Y los familiares. Y finalmente, ¿verdad? No es tampoco el deseo, ¿verdad? de muchos de los pacientes, ¿verdad? Esto está siendo fabricado con la medicina actual, ¿verdad? Sin pensar en el costo, sin pensar en la calidad de vida, sin pensar en el humanismo, sin pensar en el impacto para los familiares, ¿verdad? Y muchos de los pacientes simple y sencillamente quieren despedirse de ese mundo de manera pacífica, tranquila, ¿verdad? Sin sufrimiento, ¿verdad? Muchas gracias.